El pastor Kim vendrá a compartir la palabra que se llama Alaben al Señor con alegría. Alabemos al Señor con alegría. Continuando desde la semana pasada, me pude encontrar con ustedes una vez más y estoy agradecido por eso. Hoy, a través de la palabra en Deuteronomios 28, vamos a aprender la palabra titulada Alabemos al Señor con alegría. Si fuéramos a condensar Deuteronomios 28, este capítulo, pudiéramos decir que si guardamos la palabra de Dios es una bendición, pero si no obedecemos la palabra de Dios es una maldición. Obedecer la palabra de Dios es bendición y no obedecerla es maldición. Entonces, Deuteronomio 28 está entre los 66 libros de la Biblia. Podríamos decir que Deuteronomio 28 es uno de los capítulos más importantes. ¿Por qué? Porque la obediencia es una bendición, la desobediencia es una maldición. Y mucho de la historia israelita nos prueba esto. Si vamos al libro de Samuel, Reyes, Crónicas, y si vamos a la historia de los israelitas, la mayoría de los incidentes están basados todos en Deuteronomio. Y si miramos a la historia en Deuteronomio, podemos ver cómo cuando los reyes de Israel eran obedientes a Dios, su reinado era bendecido, la nación era bendecida. Pero si vemos a los reyes que fueron desobedientes a la palabra de Dios, podemos ver que no solamente cada uno de ellos recibieron maldición, sino que toda la nación también recibía maldición. Por eso el libro de Deuteronomio contiene una de las cosas más grandes de la Biblia. Para nosotros poder entender la palabra de Deuteronomio, hay otras muchas cosas que sucedieron. Y si miramos, podemos mirar en el trasfondo, vieron 4 cosas que sucedieron. Y primero es que el libro de Deuteronomio no es una palabra solamente para los israelitas, sino para toda la gente. Si miramos a Lucas 19, vemos a Zaqueo. Pero así como Zaqueo, el libro de Deuteronomio es una palabra que es dada para todos aquellos que han nacido de nuevo. Zaqueo era un colectador de impuestos. Era rechazado por la gente porque era recaudador de impuestos. Pero Zaqueo se encontró con el Señor. ¿Y qué le dijo el Señor a Zaqueo? Si miramos a Lucas 19:9, Jesús le dijo, hoy la salvación ha llegado a tu casa, porque tú también eres hijo de Abraham. Porque también eres hijo de Abraham. Entonces, nosotros hoy que creemos en Cristo, nosotros también somos los hijos de Dios. Entonces, si obedecemos la palabra de Dios, somos bendecidos, pero si desobedecemos, vamos a ser maldecidos. Entonces, es a través de la palabra de Dios que nosotros somos bendecidos o somos maldecidos. Si pensamos en entonces, si somos desobedientes, recibimos maldición. Entonces, los extranjeros, aquellos, ¿qué pasará con los que no creen en Jesús? Los que no creen en Jesús, la palabra bendición y maldición no aplica a ellos, a los que no creen en Jesús. Porque la palabra bendición o maldición aplica a aquellos que creen. Pero los gentiles, los incrédulos, esta palabra no tiene nada que ver con ellos porque ellos no son parte de esta palabra. Entonces, bendición y maldición viene de la relación con Dios.
Entonces, cuando Dios te bendice, eres bendecido, pero si Dios quita la bendición, eres maldecido o eres maldito, recibes maldición y la Biblia lo dice. Entonces, ser escogido por Dios y permitirnos creer en Él. Y nosotros como escogidos tenemos que vivir en obediencia. Y solamente, entonces esta bendición y maldición aplica a los que creen, pero no a los gentiles o a los incrédulos. Esta palabra es solamente para los del pacto. Segundo, bendición y maldición incluye todas las cosas espirituales y materiales. Entonces la bendición, cuando pensamos en la bendición, solamente pensamos en las cosas materiales, porque vivimos en una generación materialista, pero eso no es lo que la Biblia nos dice. En Deuteronomio 28 dice que la bendición y la maldición, que la bendición en el Antiguo Testamento enfatiza en las cosas materiales, pero en el Nuevo Testamento la bendición enfatiza más en lo espiritual. Entonces la bendición no se limita solo a lo material, sino que la bendición también es espiritual. Y si nosotros solamente buscamos lo material, entonces nuestra fe, si solo buscamos la bendición material, nuestra fe no va a estar caminada en la dirección correcta, porque solo vamos a venir a la iglesia para buscar lo material. Pero la Biblia nos habla de la bendición física y la bendición espiritual. Hebreos 1 dice que el Antiguo Testamento, la ley del Antiguo Testamento es una sombra y el Nuevo Testamento es lo espiritual. Entonces la bendición incluye lo físico y lo espiritual. Entonces las bendiciones materiales en Deuteronomio 28 está incluyendo lo material y lo espiritual. Y como hijos de Dios, ustedes que han nacido de nuevo, nosotros que hemos nacido en el nuevo, nosotros estamos supuestos a recibir bendición física y espiritual mientras obedezcamos la palabra de Dios. Pero solo porque ustedes son personas del pacto, si ustedes desobedecen la palabra de Dios o si desobedecemos la palabra de Dios, no vamos a recibir bendición, sino maldición y juicio de acuerdo a la palabra de Dios. Entonces, a través de la palabra de Dios, así como las personas del pacto, yo oro que ustedes puedan vivir en obediencia a la palabra de Dios en el nombre del Señor. Y luego la tercera advertencia de parte de Dios es que esta es la expresión de amor de Dios. Cuando sus hijos hacen algo malo, nosotros como padres los regañamos, los reprendemos. Y eso es una forma de nosotros expresar nuestro amor a ellos. Y Dios a lo mejor nos bendice a través de una forma de reprensión. Él expresa su amor a nosotros. Cuando un niño juega con un cuchillo, el padre le tiene que quitar el cuchillo porque ese niño se puede hacer daño. De la misma forma, nosotros como hijos de Dios podemos recibir reprensión o juicio de parte de Dios y bendición de parte de Dios. Y todo esto es una forma de Dios expresar su amor. Ahora, número 4. La bendición y la maldición entonces la bendición y la maldición no es algo que es una... Es algo que suma o resta a nuestra vida. Si ustedes obedecen, sus bendiciones van a aumentar. Si obedecemos, nuestras bendiciones aumentan.
aumentan. Pero si somos desobedientes a la palabra de Dios, Dios va a quitar esas bendiciones de nosotros. Entonces nuestras bendiciones pueden aumentar o pueden mermar, disminuir. Entonces, esto es todas estas cosas nos dicen que todo se divide en bendición y en maldición. Entonces, el tema del libro del capítulo de Deuteronomio 28 es obediencia. Y yo sé que ustedes están pasando dificultades a lo mejor, pero obedezcan. Y en la obediencia Dios los va a bendecir. Hay un dicho que dice, un hombre, si nosotros somos bendecidos por el cielo, somos bendecidos de parte de Dios. Si ustedes trabajan arduamente, van a recibir los resultados de acuerdo a cómo trabajaron. Pero para tener una bendición más grande, Dios tiene que permitirla. Entonces yo quiero decirles que ustedes tienen que ser las personas que obedecen la palabra de Dios, porque mientras ustedes obedezcan la palabra de Dios, Dios les va a bendecir. Cuando nuestra iglesia, el árbol de la vida, pasa por dificultad, pero mientras obedezcamos, yo oro que la bendición no se vaya de ustedes, sino que ustedes sean bendecidos grandemente. Y yo oro esto sobre ustedes en el nombre del Señor. Entonces, para volver al texto, al texto con el que comenzamos, estamos compartiendo la palabra que se refiere a obediencia y desobediencia. Entonces, el punto grande número 1 es que hay dos formas de servir. Nosotros servimos a dos clases de personas. De acuerdo a la historia israelita, la historia de Dios está comprimida en la historia de los israelitas, en el 66 libros de la Biblia. Pero no es solamente la historia de los israelitas, sino una historia individual. Y también podemos verlo como la historia mundial, como la historia de los israelitas, pero si lo vemos en términos más disminuidos, es una historia individual. Entonces no debemos de considerar la historia de la Biblia como la historia de los israelitas, sino que si los israelitas también fueron bendecidos o maldecidos, tenemos que entender que esto también nos puede pasar a nosotros individualmente. Cuando los israelitas servían al Señor y obedecían al Señor, los enemigos no podían venir a atacarlos. Y así vinieran a atacarlos, el Señor los protegía. Cuando los israelitas servían al Señor, los enemigos no podían venir a atacarlos, a invadirlos. Y así los invadieran, así los atacaran. Dios era un escudo y los protegía. Pero cuando los israelitas desobedecían a Dios, traicionaban a Dios, los israelitas se convertían en esclavos del enemigo. La semana pasada aprendimos acerca de los 70 años de cautividad en Babilonia. Lo mismo, el resultado de haber desobedecido la palabra de Dios los llevó a esclavitud en Babilonia. Si ellos hubieran obedecido la palabra de Dios, entonces nunca hubieran sido llevados cautivos a Babilonia. Alrededor de Israel había muchas naciones gentiles. Es como Corea. Si ustedes miran a Corea, había muchas naciones enemigas alrededor de Corea.
Y lo mismo con Israel. Babilonia, Roma, Egipto, Babilonia, todas estas naciones estaban alrededor y atacando a Israel. Entonces tratemos de obedecer la palabra de Dios. Ustedes, cada uno como individuos, si obedecen la palabra de Dios, van a ser bendecidos, sus familias van a ser bendecidas. Y si ustedes son bendecidos y su familia es bendecida, entonces la iglesia con seguridad va a recibir un avivamiento. Alguien dijo que no enfatizáramos en las bendiciones materiales. Pero alguien dijo, no, pero yo quiero vivir una vida buena porque es que la vida es tan difícil. Pero un día Dios nos va a bendecir. Yo le dije a esa persona, un día Dios te va a bendecir. En este momento estás pasando dificultad, pero trata de obedecer la palabra de Dios. Y tú como individuo no estás obedeciendo, pero si tú quieres bendición, no estás tomando las medidas adecuadas. Si quieres bendición, tienes que obedecer. Pero hubo un hombre que sí entendió ese concepto y fue el profeta Daniel. Daniel entendió esto y en Daniel número 9, él grabó lo siguiente. En Daniel número 9, Daniel 9 del 2 al 7. Si ustedes toman tiempo, léanlo. Daniel 9 del 2 al 7. Básicamente lo que dice ahí es que el profeta Jeremías ya había profetizado que Israel iba a ser llevado esclavo a Babilonia, y eso está en Daniel 9. Ya Jeremías lo había profetizado, y los que habían sido desobedientes a la palabra de Dios se convirtieron en siervos de Babilonia, en sirvientes de Babilonia. Eso fue lo que entendió Daniel. El profeta Daniel, él entendió que el resultado de ser llevados a Babilonia fue por la desobediencia. Entonces él clamó a Dios y él oró a Dios. Y en Daniel 9:5 vemos cómo él clamó al Señor. Y sí, nosotros pasamos dificultades, pasamos tribulaciones. Y entre más cosas sucedan, yo oro que entre más problemas lleguen, usted sea más obediente a la palabra de Dios. Entonces nosotros obedecemos a Dios o obedecemos a las naciones extranjeras. Si nosotros obedecemos a Dios, quiere decir que estamos sirviendo la palabra de Dios. Pero si desobedecemos la palabra de Dios, quiere decir que estamos sirviendo a los dioses ajenos, a los gentiles, a las naciones gentiles. A lo mejor usted diga, yo soy una persona de pacto y soy parte del pacto. No importa qué tan persona del pacto sea usted, el juicio y la maldición de Dios te puede seguir. Y a lo mejor usted diga, bueno, mientras que yo venga a la iglesia, yo puedo tener una buena vida. Y mucha gente piensa así, que con solo venir a la iglesia van a poder tener una vida buena. Pero no solamente porque ustedes vienen a la iglesia van a tener una buena vida. No, buena, no. En la vida vamos a tener dificultades, vamos a tener problemas. Y a lo mejor hasta Dios nos puede quitar todo. Pero yo oro que ustedes crean en la palabra de Dios. Y si ustedes obedecen la palabra de Dios, van a ser bendecidos. Deuteronomio 28:7. 28:7. Dice, Jehová derrotará a tus enemigos que se levantaren contra ti. Por un camino saldrán contra ti, por 7 caminos huirán de ti. Deuteronomio 28:7. Los enemigos pueden venir por un camino, pero van a salir por 7 caminos. Van a huir por 7 caminos mientras ustedes obedezcan la palabra de Dios. Pero los israelitas,
Ellos se apartaron del Señor. Y lo que Dios les dijo fue que si ellos desobedecían, Dios iba a apartar su mano de ellos. Y por eso fue que ellos quedaron como esclavos en Babilonia por apartarse del Señor, de la palabra de Dios. Y podemos aprender cómo el Señor reprendía a los israelitas. Dios quería podemos aprender cómo Dios juzgó a la gente de la promesa, a la gente del pacto. Y en Deuteronomio 28-25 también lo mismo. Salmo 121 del 1 al 2. Salmo 121 del 1 al 4. Vemos cómo los israelitas cantan esta canción. Levantaré mis ojos a los ojos, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Pero el que guarda a Israel ni se cansa ni duerme. Dios ni se cansa ni duerme. Y luego Él dice que Él ayudará a su gente, de acuerdo a Salmo 121. Y esta palabra aplica también a nosotros el día de hoy. Si Dios abre su mano y nos guarda y nos sostiene en su mano, no importa qué tan poderoso sea el enemigo. Los israelitas nunca eran derrotados cuando obedecían a Dios. Y habían naciones fuertes alrededor de ellos, enemigas, pero nunca eran derrotados cuando obedecían a Dios. Podemos decir que Israel es un país muy pequeño comparado con Corea. Y podemos mirar qué tan grandes eran las naciones enemigas que habían a su alrededor, pero no eran derrotados. ¿Por qué? Porque Dios los protegía. No importa qué tan débil usted sea, mientras que Dios le proteja, usted va a ser un ganador. Y eso es lo que Dios nos muestra, eso es lo que Dios nos enseña. Los 66 libros de la Biblia nos muestran que si obedecemos la palabra de Dios, hay bendición. Y si desobedecemos, hay maldición. Y podemos ver todos los ejemplos que quedaron grabados en la Biblia de que eso es verdad. Digamos que usted tiene $100 o que solamente tiene $10. Y así sea el caso, no se desanime. La gente durante la guerra de Corea decía, no tengo nada para comer. Pero hoy en día si no tenemos, podemos al menos comer una sopa instantánea. Entonces, aunque no tengan un centavo, Dios puede fortalecer y levantarlo, así usted no tenga nada en el bolsillo. A lo mejor la iglesia está enfrentando dificultades, pero yo oro que ustedes se sientan fuertes, fortalecidos, con más ganas de evangelizar. Y cuando Dios está con ustedes, por favor crean que Dios va a hacer cosas maravillosas a través de usted en el nombre del Señor. La imagen de los israelitas es una imagen de nosotros, es nuestra imagen. El Nuevo y el Antiguo Testamento son un modelo para nosotros seguir. A lo mejor ya se le va a llegar la pagada de la renta y no tiene con qué pagar la renta. Pero yo oro que usted no se preocupe, que antes evangelice más, comparta más la palabra de Dios para que ustedes para que Dios pueda bendecirlos grandemente. Ahora, punto número 2. Hay 2 actitudes en el servicio. ¿Qué clase de actitud debemos de tener cuando servimos? Cuando servimos al Señor, usted no solamente está sirviendo, sino que su actitud es lo que es importante. A lo mejor usted diga, yo estoy sirviendo al Señor, pero su actitud es una actitud de desobediencia. ¿Será que esa persona va a poder recibir bendición? Si miramos al verso 47 del texto de hoy, el anciano
lo leyó, pero yo se los voy a leer una vez más. Dice, por cuanto no serviste a Jehová tu Dios con alegría y con gozo de corazón por la abundancia de todas las cosas. Aquí lo dice, no sirvieron con una actitud de alegría. El verso 47. El contenido de esta oración, en el verso 47 dice, si empezamos la palabra servir, dice, por cuanto no serviste a Jehová. Y luego en el verso 48 dice que van a venir todos estos resultados. Si servimos al Señor con alegría, vamos a recibir bendición. Entonces, desde el 47 al 48, hay contenidos estas dos cosas. El significado del dolor, o también podemos decir cómo la bendición puede traer bendiciones de Dios. Cuando ustedes sirven al Señor, ¿tiene usted gozo y alegría? Esa misma alegría que usted tuvo cuando primeramente conoció al Señor. Cuando ustedes comenzaron aquí la iglesia, en este edificio, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan esa grandeza, esa alegría cuando ustedes llegaron aquí porque ya tenían un lugar? Cuando ustedes comenzaron aquí, que habían pasado tantas dificultades, ¿cómo se sintieron cuando llegaron aquí? Es lo mismo cuando servimos a Dios, cuando conocemos al Señor por primera vez. ¿Está usted sirviendo al Señor con ese corazón de que lo hizo cuando lo conoció la primera vez? Pero si usted perdió toda esa alegría, todo ese gozo, entonces usted no le está sirviendo con alegría y con gozo. En nuestra vida espiritual no deberíamos de hacer todo como un mecanismo, sino con alegría, con gozo. Y si ustedes sirven a Dios con alegría, con gozo, van a recibir la bendición de Dios, de acuerdo al texto que leímos hoy. Pero sin embargo, solo porque usted sirve a Dios, pero no lo hace con alegría y con gozo, simplemente le sirve porque lo tiene que hacer, entonces usted no va a poder recibir la bendición de acuerdo al verso 47, al verso 48. Entonces, cuando ustedes sirven a Dios, sírvanlo con gozo, con alegría. Si usted solamente viene a la iglesia como rutina, no lo hagan de esa forma. Ustedes tienen que obedecer la palabra de Dios a través de la palabra que Él nos da. Y a través de obedecerle, tenemos que venir aquí con un corazón alegre, gozoso. Y cuando ustedes sirvan al Señor y lo hacen voluntariamente, Dios les va a bendecir. En nuestra vida espiritual, es lo mismo para todos los miembros de la iglesia. La iglesia queda lejos. Esta expresión de que queda lejos, podemos entenderla de dos formas. Algunas personas dicen, la iglesia queda lejos, pero otros dicen, no, yo vivo lejos de la iglesia. Lo podemos ver de esa forma, o la iglesia queda lejos, o podemos decir, no, es que yo vivo muy lejos de la iglesia, la misma distancia, pero la podemos ver de dos formas diferentes. Hay personas que dicen, la iglesia queda muy lejos, otros dicen, no, mi casa queda muy lejos. Los que tienen control, entonces todo depende en dónde usted tiene su mente, dónde tiene su corazón, ahí su perspectiva cambia, todo dependiendo en qué está poniendo usted su énfasis. Entonces, al servir al Señor, la actitud que usted tenga es muy importante. Entonces, de ahora en adelante, no piense que es que la iglesia queda lejos, no, sino que de ahora en adelante piense y diga, no es que yo vivo muy lejos de la iglesia. Entonces ustedes tienen que poner su vida, centrarla en la palabra de Dios, en la iglesia y en Dios. Aún en el Salmo 100 del 1 al 2 dice,
Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servid a Jehová con alegría. Venid ante su presencia con regocijo. Con alegría y con regocijos, canten, sirvan al Señor. Aún en el Salmo 95, número 2, dice, lleguemos ante su presencia con alabanza, aclamémosle con cánticos. Nehemías, Hecho 2, dice, guardar la palabra del Señor es nuestra alegría. Todo esto nos muestra que guardar la palabra del Señor es nuestra fortaleza. ¿Quieren ustedes ser personas fuertes? Oro que ustedes estén felices en la palabra de Dios. Se sientan gozosos en la palabra de Dios. Y si ustedes están gozosos en la palabra de Dios, Dios será nuestra fortaleza. En 2 de Corintios dice que no debemos hacer la obra de Dios solo porque nos sentimos obligados, sino que lo hagamos con alegría y con gozo. Y ahí es cuando Dios nos va a bendecir. Cuando ustedes hacen la ofrenda, les toca recibir la ofrenda, háganlo con alegría. Pero si lo hacen porque se sienten obligados o obligados a dar ofrenda solo para que la gente los vea, entonces eso no es bueno. De ahora en adelante yo oro que ustedes sirvan al Señor con alegría y con gozo. Miren la mamá de Samuel, Ana. Si miramos a Primera de Samuel 2.1, dice que Ana oró y dijo, mi corazón se exalta en el Señor. 2.1 dice, 2.1, mi corazón se regocija en Jehová, mi poder se exalta en Jehová, mi boca se ensanchó sobre mis enemigos por cuanto me alegró en su salvación. Aquí dice que ella exaltó al Señor. Cuando nosotros estamos gozosos con el Señor, Dios nos levantará a lugares más altos. Y eso es lo que la palabra nos está mostrando. Está en su negocio, usted se siente de una forma mal. Está pasando dificultades, su negocio, su trabajo. Yo oro que Dios lo saque de ese lugar donde usted se encuentra. Mira la historia religiosa de Corea. Por 40 años crecieron, en esos 40 años han crecido, han revivido. Por la palabra de Dios han sido salvos. Pero ahora que han sido salvos, se están apartando de Dios. Y esa es la realidad de las iglesias de Corea y de las iglesias de América. De que ahora que han recibido salvación, se están apartando. A la semana pasada yo estaba comiendo y alguien dijo, hubo un visitante que tuvimos durante la hora del almuerzo. Esa persona vino de Connecticut. La realidad de las iglesias hoy en día es que no hay gente en las iglesias. Yo estoy en New Jersey y en New Jersey hace como 5 o 6 años un pastor me hizo una propuesta y me dijo que ya era hora de él retirarse y que él quería darle la propiedad de ese edificio a otra persona. Y solamente pedía $250,000 por el edificio. Y yo le dije eso al pastor Abraham Park. Y el pastor Abraham Park me dijo que mirara todos los documentos. Y yo estaba a punto de comprar ese edificio por $250,000 y no lo hice. ¿Por qué? Porque esa iglesia
Él recibió esa iglesia por $1. Él la compró por $1. Él, él construyó la iglesia y necesitaba dinero para poder jubilarse, retirarse. Y yo le dije eso al pastor Abraham Park. Y una persona que estaba al lado del pastor Abraham Park no podían entender por qué una propiedad que valía $100,000, él la quería vender por $250,000. Entonces, yo le dije, no la voy a comprar. ¿Por qué? Porque esa persona la compró. Esa persona. Entonces, ¿por qué las iglesias de Europa, las de América, están cayendo? Porque están pasando su vida espiritual como si fuera una rutina. Y las personas cada día más se van de la iglesia. ¿Por qué? Muchas iglesias se están cerrando, están pasando muchas dificultades. Nuestra iglesia coreana, ¿en qué clase de situación estamos? Yo solamente leí el versículo 47 y 48. Pero la respuesta a mi pregunta está entre el 47 y el 48. Que sin obedecer la palabra del Señor con alegría y con gozo, el juicio nos seguirá. Y estamos en esa situación, y esa es la realidad de las iglesias en Corea en este momento. No sirven con alegría y con gozo, sino una rutina. Entonces, no lo vean desde el punto de vista de la iglesia, sino que lo miremoslo desde el punto de vista como individuos, a ver si esta palabra aplica a nosotros. Y por favor, examínense. Y número 3, hay 2 resultados de servir a Dios. El resultado depende de cómo usted sirve al Señor. El resultado de diferencia de cómo usted sirve al Señor. Porque si hay un proceso, hay un resultado. Cuando usted sirve al Señor y cuando sirve a las naciones extranjeras, si sirve a Dios, va a tener el resultado de la bendición. Pero si usted sirve al mundo, entonces Dios te va a quitar la bendición. Si miramos a Deuteronomio 28:2, dice: y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la palabra de Jehová tu Dios. Deuteronomio 28:2. Entonces, Corea. Cuando Corea si se aparta de la palabra de Dios, van a recibir el juicio de Dios. Aún nosotros como individuos, si servimos a Dios, Dios nos añadirá bendición, pero si no le servimos de la forma correcta, continuará quitándonos las bendiciones. Y yo les mencioné la última vez que hubo un pastor, un hombre muy rico, y después del retirarse, él comenzó un negocio y se convirtió en un hombre muy rico. Pero un día, su madre le dijo: están viniendo nubes a mi casa, siento nubes en mi casa y todo se está destruyendo en mi casa. Y continuaban pasando cosas. Las cosas comenzaron a mermarse, a disminuir. Y eso no solamente se aplica a ellos, sino que eso aplica a nosotros también. Si nosotros obedecemos la palabra de Dios, las cosas serán, Dios añadirá bendición. Añadir quiere decir bendición física y espiritual. Seremos bendecidos espiritualmente, bendecidos físicamente.
Pero ¿qué es más importante? ¿Es la bendición física más importante o la bendición espiritual más importante? Ustedes dicen que la bendición espiritual es más importante. Pero por dentro están diciendo, pero por dentro también están diciendo, bueno, la física también es importante porque esa es nuestra naturaleza humana. Pero lo importante es que la bendición espiritual es más importante. ¿Por qué? Porque nuestra vida no termina aquí en este mundo, sino que nos espera un mundo espiritual, la eternidad, y como nos estamos acercando, yendo hacia la eternidad, y tenemos que llegar allí, entonces tenemos que vivir una vida en lo espiritual y deseando bendición espiritual. Ahí si miramos a la historia del mundo, es la misma cosa. Las casas, los negocios, todo lo que sirva a Dios va a ser bendecido. Pero si hay naciones, casas, familias que se apartan de Dios y tiran a Dios a un lado, van a quedar en desesperación, van a terminar en desesperación. Mira todas las naciones. El comunismo, por ejemplo, el comunismo al principio se ve como algo muy bueno, pero año tras año, a través de los años, hemos entendido que eso no es bueno, que el comunismo no es bueno. El marxismo, al principio el marxismo, el hombre que creó este movimiento fue un hombre que servía a Dios, él conocía a Dios, el que creó el marxismo, él conocía a Dios. Pero él tenía un hermano. Y él comenzó a orar a Dios porque su hermano se enfermó. Y él oró a Dios y le dijo, te serviré todavía más de ahora en adelante. Pero ¿qué pasó? Pero Dios no salvó a su hermano, sino que se lo llevó. Entonces este hombre dijo, no, Dios no existe. No existe Dios. Y ahí fue cuando él comenzó la idea del comunismo. Como resultado de haberse apartado de Dios, aún este movimiento del comunismo también está empezando a desaparecer. Traten ustedes de apartarse de Dios. Y Dios va a mandar fracasos sobre ustedes, pero si ustedes obedecen a Dios, Dios añadirá bendiciones sobre ustedes. ¿Están ustedes pasando dificultad? Oro que les sirvan al Señor. Oro que ustedes sigan la palabra de Dios. Oro que ustedes vivan como individuos, que como individuos y como familias vivan no apartándose de Dios. Y para concluir, el hombre es un ser que tiene que servir a alguien. El hombre tiene que servir a alguien, tiene que depender de alguien. Si ustedes miran a los caracteres chinos que simbolizan hombre, son dos palitos recostados en otro palito. Quiere decir que el hombre siempre tiene que depender de alguien, tienen que servir a alguien. ¿Y a quién tenemos que servir? A Dios. Y cuando ustedes sirven al Señor con alegría y con gozo, oro que que Dios les bendiga, oro que Dios esté con ustedes. Y Dios les permitirá triunfar, ser personas triunfantes en esta tierra. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta mañana. Hoy el pastor se encuentra en Corea. Y una vez más nos has traído a este lugar. Me has permitido proclamar esta palabra aquí en la iglesia y te doy muchas gracias. Por favor, guarda al pastor que viene en camino y que no le falte nada de lo que él necesita. Padre, somos débiles. Y aún en medio de debilidad estoy proclamando tu palabra y te pido que la palabra de Dios quede grabada en nuestros corazones. Por favor, te pido que estés con nosotros por el resto del tiempo y te pido todo en el nombre de Jesús. Amén.